Cuidado, hermanos, lo que Dios nos ha entregado, porque hay un diablo que también se opone para que no usemos lo que Dios nos ha regalado. Dios ha puesto en nosotros una gracia para que el mundo la vea. ¿Y qué es lo que el mundo va a ver en nosotros? Es una gracia, hermano, de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mundo tiene que ver que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. El mundo tiene que ver que nosotros hablamos diferente como ellos hablan. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo tiene que saber que por nuestra boca no sale palabra, hermanos, malas palabras. El mundo tiene que saber que por nuestros labios sale solamente palabra de Jehová, palabra que no nos edifica, palabra que da vida. Bendito sea el nombre del Señor en esta cosa. El mundo tiene que saber que nosotros no somos chismosos. El mundo tiene que saber que nosotros no andamos, hermanos, como ellos andan. El mundo tiene que ver la diferencia en nosotros para que vengan a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Cristo nos ha dejado en esta tierra para que alumbremos en medio de las tinieblas. Bendita sea la misericordia del Señor. Y Dios le está hablando a este joven y le está diciendo que avive lo que había recibido. Desde el principio Satanás ha venido, hermano, queriendo apagar, hermano, lo que Dios pone en el ser humano. ¿Para qué? Para entretenerlo, para apartarlo de Dios, para separarlo de Dios. Hermanos, ¿qué fue lo que aconteció cuando Adán y Eva, le fallaron a Dios? Se apagó lo que ellos habían recibido en sus corazones. Ellos, hermanos, cuando tenían a Cristo en sus corazones, se levantaban por las mañanas, hermanos, a orarle al Señor, a adorar al Señor, pero después que pecaron, ¿a qué se levantaban? A hacer vestiduras de higuera, a hacer vestiduras de hoja de higuera para cubrir su desnudez. Satanás, hermanos, como los había hecho caer, les puso un entretenimiento. Todas las mañanas a hacer vestiduras, todas las mañanas a coser hojas de higuera, todas las mañanas a hacer vestido. En la tarde se les secaba aquel vestido, otro día hacer otra vez el vestido. Entretenidos, hermanos, en algo que a Dios no le agradaba. Bendito sea el nombre del Señor. Antes se levantaban a las 3 de la mañana, hermanos, a adorar al Señor. Después se levantaban a hacer vestidos para cubrir su desnudez. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dejaron apagar lo que Dios había puesto en ellos. Ahora en día hay mucha gente que está también apagada, hermanos queridos, que andan en empujones, pero Cristo quiere gente voluntaria, Cristo quiere gente agradecida, Cristo quiere gente que le ame con todo el corazón. Bendita sea la misericordia del Señor en esta hora. Aleluya, vive. Nos gozamos porque Dios, hermano, nos ama, y Dios siempre le da al hombre la oportunidad para que se arrepienta y venga a sus pies. La voluntad de Dios no es que el hombre ande apagado. La voluntad de Dios no es que la iglesia esté apagada. La voluntad de Dios es que la iglesia sienta la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces no sentimos nada. Venimos a la iglesia y nos vamos a la casa y no sentimos nada. Y le echamos la culpa a los demás. Pero la culpa no es de los demás. La culpa está en tu corazón, que está blanqueada la puerta para el Espíritu Santo. Para el Espíritu Santo, nuestra puerta tiene que estar abierta para que Él ministre y cambie nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor en esta hermosa hora. ¿Saben por qué muchas veces el Espíritu de Dios no se mueve en nuestra vida? Porque están hermanos, abiertas las puertas para el diablo. Y para Dios están cerradas. Cuando el Espíritu Santo llega a tocar tu vida, laquea tu puerta y no deja que le entre en tu corazón. Pero cuando llega el diablo, ahí sí bien le abre la puerta. Bienvenido a mi casa. Hasta lo sientas en el sofá, hasta lo pones en la televisión, hasta lo pones en el rincón de tu cuarto. Pero ¿por qué no darle cabida a Dios que se mueve en nuestra vida? Si Él murió por nosotros, cuando le da la gloria al Señor en esta hora. Bendita sea la gloria del Señor, hermano. La presencia del Señor está con nosotros en esta noche. ¿Sabe por qué el diablo se las ingenia? Para apagar la fe de la iglesia y para que la presencia del Señor no se mueva, hermanos, porque el diablo sabe que Cristo pronto va a venir. Satanás ha engañado a muchos que no crean en hermanos, en el rapto de la iglesia. ¿Por qué?
para que estén dormidos cuando eso acontezca. Para que no escuchen, hermanos, con esa trompeta suena. Por eso el diablo los ha engañado. Pero el diablo sabe que Cristo viene. Y él sabe que el que está preparado se va a ir con él. Y el que no se va a quedar. Satanás sabe que una iglesia pagana se queda para la gran tribulación. Satanás sabe que una iglesia pagana se va a quedar para sufrir en esta tierra. Pero cuando nos vamos con el Señor, si Él viene, bendito sea el nombre del Señor. Hay que quedarse, hay que avivar lo que Dios ha puesto en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor en esta hermosa hora. Aleluya, vive Jesús. Dice, te aconsejo que avives el don que has recibido. Que no dejes apagar el fuego que hay en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos el altar de Dios. Y en ese altar tiene que haber fuego todos los días. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando lo dejamos apagar, lo que hay en el altar es ceniza. Y esa ceniza te apaga el gozo. Esa ceniza no te deja venir a la iglesia. Esa ceniza no te deja levantar las manos con libertad. Porque hay algo que está interrumpiendo para que el fuego no se encienda. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cuántos quieren que en esta noche esa ceniza salga fuera? Que salga fuera en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor en esta hermosa hora. La presencia del Señor muchas veces no se mueve porque los altares están desordenados. Y antes de venirse para la iglesia, se pusieron a discutir con el vecino. Porque antes de venirse para la iglesia, estuvieron viendo películas. Antes de venirse para la iglesia, estuvieron viendo la novela. Y entonces, ¿cómo Dios se va a mover en la iglesia? ¿Cómo Dios se va a mover en nuestra vida? Si en nuestra mente solamente hay algo en el mundo. Pero cuando Cristo está en nuestro corazón, Él se mueve. ¿Cuánto lo creen así? Cuando Cristo está en nuestro corazón, hermanos, no estamos viendo a nuestro alrededor. Estamos viendo al Rey del Rey y Señor de Señores. Porque la mirada del entendido es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Hay un infierno abajo, en el centro de la tierra. La Biblia dice que de la tierra nace el pan y debajo de ella está convertido en fuego. Es decir, que hay, hermanos, un castigo. Pero nosotros hemos sido llamados para irnos con el Señor. Somos la iglesia que se va con el Señor. ¿Sí o no, hermanos? ¡Amén! ¡Aleluya! Porque si no lo somos, entonces estamos en problemas. Pero así somos de los que nos vamos con el Señor. Pero para irnos con el Señor hay que dejar la chimografía, el chisme. Para irnos con el Señor hay que amar al prójimo. Para irnos con el Señor hay que decirle no al diablo y al mundo. Y decirle sí a Cristo.